El día de hoy, durante el circo grotesco de las mañaneras, López volvió a mentir otra vez. Me da a mí hasta desesperación porque tiene uno que estar desmintiendo al anélido de la presidencia a cada rato. Llegó una periodista de TV Azteca a preguntarle sobre las desapariciones. Le pregunta, entre otras cosas, que si ha aumentado el número de desapariciones en México. Él dice que no. Dice que no. Así de claro. Y dice también, porque la periodista le comenta sobre esta crisis forense que existe. Todos sabemos que hay una crisis forense, que hay más de 50,000, 54,000 cuerpos en los servicios médicos forenses sin identificar. Y le pregunta qué es lo que está pasando, si no le están dando el presupuesto suficiente a las fiscalías, y no, pues, ¿qué pasa en realidad? O al centro, se llama Instituto, Centro Nacional de Identificación, así se llama. Bueno, justamente él dice que no. Y justamente el día de hoy, la Suprema Corte acaba de tomar una determinación de un amparo que promovió el Centro PRODE. Mañana se los va a comer, porque está declarando inconstitucional la reforma que hizo López a la Ley General de Víctimas. ¿Qué es lo que reclamaba el Centro PRODE? Fíjense, esto ocurrió hoy, Dice aquí: por unanimidad, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedieron el amparo y la protección de la justicia al Centro PRODE, tras argumentar que los cambios a la Ley de Víctimas vulneraron el principio de progresividad de los derechos humanos. Por lo anterior, la Suprema Corte resolvió que la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y la asignación de un presupuesto mínimo para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es contrario al artículo 1 de la Constitución mexicana. Esto demuestra que López mintió, que no le han dado presupuesto suficiente ni a la Comisión Estatal de Víctimas, y desaparecieron el Fondo de Ayuda y Asistencia para el tema de los desaparecidos, para las víctimas. Aquí le acaban de tumbar los dientes a López otra vez. Pero es que además, él dice que, pero ya tenemos ahí el Centro de Identificación Humana que está funcionando, tenemos un programa. No es cierto. Desmantelaron el Centro Nacional de Identificación. El edificio está abandonado en el estado de Morelos. Trasladaron a las personas a unas oficinas de la Ciudad de México. Esto está en La Jornada, se publicó el 5 de febrero. Escuchen rápido. Anunciado por todo lo alto como un proyecto novedoso para responder a la demanda de familias de miles de desaparecidos y hacer frente al enorme reto de la crisis forense, que significa al menos 52,000 cuerpos sin identificar, 54,000, depositados en fosas comunes en los servicios médicos forenses y en los centros de resguardo. El Centro de Identificación Humana está siendo desmantelado. Nótese que es La Jornada, En meses recientes, sus trabajos científicos para poner nombre a los restos humanos quedaron paralizados porque se rescindieron contratos de personal y se dejó de dotar de recursos materiales y equipo tecnológico apropiado. Esta suspensión de facto del centro se proclamó de avanzada con la administración de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, en junio de 2023. Además, con la llegada de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la doña Teresa Guadalupe Reyes Sagún, en octubre del mismo año, y de José Muñoz Gómez como director de la Comisión Nacional Centro Nacional de Identificación Humana, el edificio ubicado en Xochitepec, está en el estado de Morelos, ha sido desalojado porque no se concretó el proceso de donación que haría el gobierno de Morelos. La plantilla de trabajadores de 59 personas fue disminuida en alrededor del 70%, y los que quedaron fueron trasladados a unas oficinas en la Ciudad de México. López miente como respira. Esto es otra vez adoctrinaditos vicariantes para que cuando ustedes escuchen que diga el infame Merolico algo, busquen la información para saber si es cierto, para que dejen de estar engañados. Estas dos publicaciones demuestran que López miente, que no hay recursos para la identificación
que no hay recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda ni para la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se los quitaron. No hay dinero. Es un hipócrita, es un falso, de verdad es un falso. Toda la lana del gobierno de este sexenio está en sus proyectos faraónicos. El mal llamado Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y algunos otros. Ahí está todo el dinero. A López no le interesa nada más que no sea eso. Los desaparecidos mucho menos, porque ya ven que hasta está desapareciendo los del censo. Escuchen cómo miente el anélido de la presidencia. Preguntarle nada más, sabemos que hay muchos delitos que van a la baja, como lo ha mencionado, pero en cuanto a las cifras que usted mismo ha comentado, en la parte de las personas desaparecidas, ¿hay un aumento? No, afortunadamente, porque pues nosotros no mandamos a desaparecer a nadie. El Estado ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos. Antes, pues imagínense, si García Luna era el secretario de Seguridad Pública, si se declaró la guerra a la delincuencia, que por cierto, hay dos tipos de delincuencia. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque las dos perjudican. La delincuencia organizada, como le llaman, y la delincuencia de cuello blanco. Y nada más se habla de la delincuencia criminal organizada, pero no se hablaba antes, ni se hacía nada en contra de la delincuencia de cuello blanco. Y esa también perjudicaba mucho a la sociedad, porque si se dedicaban a robar o no pagaban impuestos, entonces se debilitaba la hacienda pública, no había presupuesto y no había cómo garantizarle a los jóvenes su derecho al trabajo, su derecho a la educación, para que no quedaran desamparados y los engancharan los de la delincuencia organizada y se los llevaran a cometer delitos. Ahora, como no se permite, no hay impunidad ni para la delincuencia organizada ni para la delincuencia de cuello blanco, el presupuesto nos alcanza para atender a los jóvenes. Nunca en la historia de México habían sido atendidos los jóvenes como ahora. Le voy a poner un ejemplo. Solo en los últimos 6 gobiernos, los 6 gobiernos anteriores, 5 gobiernos anteriores, destinaron a los jóvenes 7,000 millones de pesos del presupuesto público. Y ahora nosotros, en 5 años, 110,000 millones de pesos en un solo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque el joven que no tiene trabajo, que no tiene posibilidad de estudiar, se le da trabajo, se le contrata y trabajan como aprendices en tiendas, en talleres, en empresas. Y esos jóvenes se les aleja de la tentación de tomar el camino de la delincuencia. Le voy a poner otro ejemplo.
con este gobierno que encabezo, iniciamos a entregar becas a todos los jóvenes que estudian preparatoria en México, de escuelas públicas. Más de 5 millones de jóvenes tienen sus becas. Fíjense lo importante. Esa es la edad de la adolescencia, la más riesgosa, porque muchos por necesidad abandonan la escuela y los enganchan y se los llevan a las filas de la delincuencia. Ahora, ¿sí?, por este apoyo y por el ambiente que hay, que nos ayuda mucho la familia, las familias, porque la familia mexicana es la mejor institución de seguridad social. Ahora resulta que se ha reducido como nunca la deserción. Los jóvenes ya no abandonan la escuela como era antes. Cuando entramos nosotros, 14% de los jóvenes abandonaban la escuela. Ahora es el 7%. Bueno, ¿cuánto nos cuesta entregar estas becas? Como 30,000 millones de pesos al año. En total, le hablaba yo de 5 millones solo del nivel medio superior, pero si tomamos en cuenta nivel básico, nivel universitario, incluso de estudiantes de posgrado, estamos otorgando 12 millones de becas. Y ya el presupuesto son como 80,000 millones de pesos al año de becas. Entonces, todo esto, claro que nos ayuda a enfrentar el flagelo de la violencia. Presidente, sabemos que uno de sus puntos importantes son los jóvenes. Hablando de ellos mismos, me refiero a las madres buscadoras que están desesperadas por encontrarlos, a muchos de ellos que salieron de sus casas y que ya no han regresado. En este mismo tema, preguntarle si hay una crisis forense. Desde el 2021, el último corte refleja que hay más de 52,000 cuerpos en las fosas comunes sin identificar. Preguntarle, ¿a las fiscalías les hace falta algo, algún tipo de recurso económico, algo que se les pueda ayudar para que las familias realmente puedan ubicarlos de manera más rápida? Sí. ¿Cómo va el tema? No, hay un buen programa para eso, cada vez más presupuesto. ¿Cuánto se destinó? Es que no puedo yo, la verdad, manejo muchos datos, bastantes, pero no tantos, ¿no? O sea, para tener así precisos. Además, en Azteca están en contra de nosotros, y si yo te doy un dato mal, ¿sí?, me expongo a que me exhiban. Entonces, mejor el lunes aquí, además es un buen tema, informamos con precisión. Y no es un asunto contigo, y nos da mucho gusto que estés aquí. Es con los de arriba, con los machuchones. O sea, las diferencias, y tampoco son nuestros enemigos. Son, si acaso, adversarios. Pensamos distinto. Y qué bueno. Imagínense lo aburrido que sería la vida si todos pensáramos igual.